Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Les voy a agradecer que en el chat escriban su nombre. Bueno, voy a escribirlo acá. Solo el primer nombre, primer apellido, solo es para un control de la asistencia. Muy bien. Vamos a esperar que entren más compañeros, ¿verdad? Para poder iniciar. Hoy es el examen, ¿verdad? Está abierto hasta las 12, pero tienen que entrar por lo menos a las 11 para poder tener tiempo, ¿verdad? El examen, como les dije, vale 10 puntos porque lo que más vale es los trabajos, las guías en grupo, ¿verdad? Sí, por favor, me escriben su nombre, los demás, solo... Bueno, voy a escribir, por favor, es que me veo 5, pero no, por favor, nombre. Antes hay 7 de 14, ¿verdad? Bien, Emi, Nancy González, Chadi, Emi Rivas, Jocelyn Ferrera, Denis, sí, aquí está, Denis Sánchez. Eso solo es un control.
Por favor, escriban su nombre, ¿verdad? Los compañeras vienen entrando para control de asistencia. Escriba su nombre en el chat, primer nombre, primer apellido. Viene entrando Sara Rodríguez, ¿verdad? Por favor. Ok. Por favor, me escriben su nombre, ¿verdad? Los que vienen entrando a la sesión, me lo escriben en el chat. Buenos días. Buenos días. Bueno. Bueno, entonces creo que ya podemos comenzar, ya está la mayoría. En unos segundos comenzamos. Bien. Bueno, buenos días de nuevo. Como el examen de evaluación, el que más peso tiene son las guías de trabajo en grupo, ¿verdad? Entonces, el examen un menor valor va a estar abierto todo el día. Recomiendo que a lo más tarde, a las 11 de la noche, que puedan hacerlo. Ahí en el grupo de WhatsApp escribí los problemas que vienen, no, cada alumno le va a salir 5 problemas diferentes, es de encerrar. Claro que tienen que hacer sus apuntes aparte
contestar el inciso correcto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos para responder, ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos para responder? Son 40 minutos. Ah, ok. 40 5 minutos, 5 ejercicios. preguntas, ¿verdad? Ah, ok. Ahora, ¿me escuchan bien? ¿El sonido está bien? Sí, bien. Sí, se le escucha. Bueno. Y hoy es el último día para también subir la guía en grupo, que de 4 personas, ¿verdad? Como máximo. 12 participantes. Quien acaba de entrar, por favor me escribe su nombre, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con la unidad 1, ¿verdad? Siempre y vamos a ver un poco de la unidad 2. Todavía no vemos gráficas en esta unidad, ¿verdad? Gráficas, o sea, utilizar gráficas en plano cartesiano, unas imágenes de ejemplo para ilustrar, pero todavía no se va a hacer en esta tutoría de hoy, todavía no se ve gráficas, todavía se ve fórmula. Ahora, esta clase, todo lo que se ve del inicio está conectado con lo que está al fin, con lo que sigue, ¿verdad? Entonces, alguna fórmula de la primera visita todavía se tienen que emplear porque complementan las nuevas que hay, que vamos a ver, ¿verdad? Entonces no se puede olvidar, por ejemplo, la regla del producto para derivadas, regla del cociente, cómo derivar el producto de dos funciones, el cociente de dos funciones, la básica, ¿verdad? Derivada de una potencia de X. Todo eso se sigue utilizando. Como la vez pasada también vamos a tener 3 sesiones, ¿verdad? Porque como es bien limitado el tiempo, ya solo ya solo nos quedan 25 minutos. Entonces, mi invitación tengo que ir renovando, entonces la próxima es a las 7, perdón, a las 9 de la mañana, y que en el momento al terminar les mando la invitación. Ok. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla de la... Entonces, esta es la segunda tutoría, ¿verdad? Siempre, primera unidad. Esto cómo se va, los temas de hoy se evalúan con la guía, ¿verdad? Como está definida en el calendario. Con una guía que mañana les prometo que se la voy a mandar y la voy a subir al campus virtual. Entonces, estos son los temas, ¿verdad? De derivadas logarítmicas y exponenciales, derivadas de orden superior, introducción al análisis de las funciones con criterio de primera derivada. Comenzamos. Bien. Entonces, derivadas logarítmicas y exponenciales. Entonces, las funciones logarítmicas exponenciales se aplican con frecuencia en problemas de crecimiento de poblaciones, ya sea de personas, bacterias, microorganismos en general, microorganismos como el COVID-19, ¿verdad? Entonces, pruebas de carbono, temperatura, circuitos eléctricos y varios más, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes escuchan, dicen que el crecimiento exponencial de los contagiados, aunque lo quiera tapar el gobierno, pero los hospitales, por desgracia, ¿verdad? Y ojalá no tengamos que nosotros llegar a eso. Por eso tenemos que cuidarnos. Bueno, una función es exponencial o logarítmica si la variable independiente x aparece dentro de algún logaritmo o como exponente. Entonces, recordando en matemáticas, aquí ilustro esta gráfica, ¿verdad? Esta es una gráfica de función exponencial, hay dos acá, y a la 2x, ¿verdad?
tiene este comportamiento. Esto lo vimos en el tercer parcial de matemática. Y este es otro ejemplo, y a un medio X que tiene un comportamiento para abajo, ¿verdad? Es descendente. Esto es un ejemplo de funciones exponenciales, ¿verdad? Gráfica. Recordando un poco, y las gráficas del logaritmo natural tienen comportamiento un poco diferente, ¿verdad? Tienen un intersecto en 1 en X, porque como saben que el logaritmo de 0 siempre es 1, entonces siempre hay un intersecto acá en X. Para 1 se hace de 0 para Y, ¿verdad? Entonces queda acá. Y logaritmo de base A de X, ¿verdad? Matemáticas decíamos que había logaritmo de base A, cuando era base de 10 hay un logaritmo común, se llama, ¿verdad? Que no se escribe, que es el que se puede calcular bien en las calculadoras, ¿verdad? Ahí aparece una tecla L o G, es el logaritmo de base 10, que es cuando no se escribe la base, cuando solo aparece el logaritmo. Bien. Ahora, para calcular derivadas de las funciones logarítmica y exponencial se aplican teoremas específicos. La siguiente lista de fórmulas muestra los teoremas que se utilizan en el cálculo de las derivadas de esta sección, ¿verdad? Entonces aquí está el formulario de derivadas. Entonces aquí importante que la letra A en la fórmula representa cualquier constante. Las literales U, B, W representan cualquier función. Y U con la comita, B en la comita, U' se dice, B', B, W' representan la derivada de U, B y W. Entonces estas son las fórmulas. La primera dice que si Y es igual al logaritmo natural de U, que U puede ser una función, su derivada va a ser la derivada de U sobre U. Y es una forma de regla de la cadena que fue lo último que se vio, ¿verdad? La regla de la cadena, pero como una función potencia. Entonces se sigue aplicando esto un poco. Bueno, aquí un poco diferente. La derivada de la función sobre la función, ¿verdad? Esa es la derivada de un logaritmo natural de una función. U, como lo dice acá, ¿verdad? Ahora, si Y es igual al logaritmo base A de U, la derivada de Y va a ser igual a la derivada de U sobre U por logaritmo natural de A. Estas fórmulas importantes que las anoten y las tengan a mano, ¿verdad? Para las de resolución de ejercicios después. Si Y, las dos primeras son para logaritmos, ¿verdad? Primera, la más fácil es la de logaritmo natural, que es la que viene más problemas, y logaritmo de base A de U, que es menos, lo miramos, ¿verdad? Pero menos ejercicio. Ahora, tenemos la fórmula para función exponencial. Si Y es igual a la U, donde A es una constante, ¿verdad? Lo dice acá. Y U es una función de X, entonces su derivada va a ser igual la derivada de U por la constante a la U, es decir, se copia esto por el logaritmo natural de A. Entonces, les digo, si pueden copiarla ahorita, esa fórmula es importante. Y la del logaritmo exponencial de base E, ¿verdad? Base épsilon, que dice que si Y es igual E a la U, derivada de Y va a ser igual la derivada de U por la misma potencia que aparece acá, E a la U. Para derivar ciertas funciones logarítmicas es importante tener presente las leyes de logaritmos aprendidas en matemáticas. ¿Y cuáles son las leyes de logaritmos? Que cuando aparece el logaritmo del producto de dos funciones, esto equivale a la suma del logaritmo del primer factor más la suma del logaritmo del segundo factor, ¿verdad? Este es un logaritmo de base 10, ¿verdad? Pero aplica también logaritmo natural, ¿no? Todas estas leyes. Entonces, estas otras fórmulas son de matemáticas, pero
que tienen aplicaciones para ciertos ejercicios de derivadas de logaritmos, ¿verdad? Segundo, que el logaritmo de A sobre B de un cociente equivale al logaritmo de A menos logaritmo de B. Es decir, que antes de derivar tenemos que aplicar la fórmula de ley de logaritmo, si saliera un caso parecido a este. Logaritmo de A a la N es igual a N por logaritmo de A, ¿verdad? Es decir, que el N pasa a multiplicar. Esto lo vimos, esto se ve en el tercer parcial de matemáticas, de 114. Y logaritmo de raíz enésima de A equivale a 1 sobre N por logaritmo de A. ¿Por qué? Porque la raíz enésima equivale a un exponente I a la N. Entonces, pero aquí de un solo dan, entonces I a la N como exponente de A pasa a multiplicar. Entonces, es esto. Estas leyes son importantes, ¿verdad? Entonces, tenerla. Para estos temas que vemos, es importante tener presente también las fórmulas que utilizaron que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Porque hay una cadena de cálculo. Bien. Ejemplo 1. Dice, determinar la derivada de la función y igual logaritmo natural de 9x. Entonces vamos a usar la primera fórmula que dice que si y igual logaritmo natural de u, entonces derivada de y va a ser derivada de u sobre u. Entonces tenemos, como el ejercicio dice, y igual logaritmo natural de 9x, identificamos u, es esto, ¿verdad? Que le está sacando logaritmo 9x, derivada de u. ¿Cuál es? Miren, aquí estamos aplicando de las leyes de la derivada de 9x es 9, ¿verdad? Que como la derivada de una x es 1, ¿verdad? Entonces eso estamos aplicando lo que vimos en las tutorías pasadas, ¿verdad? Entonces es 9. Entonces no se puede olvidar las leyes pasadas, las otras fórmulas de derivada. Entonces aplicando la fórmula que dice que la derivada es derivada de u sobre u, entonces esto sería 9 sobre 9x, ¿verdad? U derivada es 9 y u es 9x. Como estos son iguales, se cancelan, pero no es que queda 0 acá. Recuerden que esta es una división. 9 entre 9 es 1. Lo tachamos porque ya no va a aparecer, ¿verdad? Como 9. Pero en realidad no es que se están dividiendo y simplificando y queda 1. ¿Verdad? Entonces queda aquí 1 sobre x. No sé, ¿se entiende hasta el momento? Sí. ¿Cualquier duda? No hay problema hasta el momento. Bueno. Ejemplo 2. Nos piden determinar la derivada de la función y igual logaritmo natural de 3x cuadrado. Dice, usando la fórmula que si y igual logaritmo natural de u significa que y su derivada es u, derivada de u sobre u. Entonces identificamos u es 3x cuadrado. ¿Verdad? Su derivada. Entonces el 2 pasa a multiplicar, 2 por 3, 6. Y aquí se le resta un exponente. ¿Verdad? Entonces queda 1. Derivada de u, 6x. Entonces, aplicando esta fórmula, solo sustituimos estos valores. ¿Verdad? Derivada de y dice que es la derivada de u. Entonces, 6x entre 3x cuadrado. Dividiendo esto entre esto, 2 y x a la 1 entre x a la 2. Recuerden que cuando se dividen hay que restar exponentes. Entonces, como el exponente más alto está abajo, se resta 2 menos 1 y la variable en el resultado queda donde el exponente está más, era mayor, ¿verdad? Entonces queda 2 sobre x. ¿Se entiende acá? Bueno. Entonces recordar esto aquí, la ley de exponentes, ¿verdad? De cociente, que cuando se dividen se restan los exponentes. Ejemplo 3 dice, determine la derivada de la función y igual
3x cuadrado menos 1. Es decir, la derivada de todo el logaritmo natural de esto. Esta es la función u, ¿verdad? Entonces la misma fórmula. Entonces, u va a ser todo esto, ya son dos términos que aparecen. Derivada de u va a ser 6x, ¿verdad? 6x porque este pasa a multiplicar 2 por 3, que le resta un exponente, queda 1 acá. Y derivada de 1, ¿cuánto es? Recuerden, la derivada de una constante es 0, por eso es que aquí solo queda un término al derivar esta expresión, porque la derivada de la constante es 0. Bien, entonces, la derivada de y, por tanto, sustituyendo lo que nos dio derivada de u, arriba que es 6x entre u, que es 3x cuadrado menos 1. Y aquí tenemos nuestra respuesta. ¿Está claro hasta el momento? Sí. Bueno, No se resuelve nada más, ahí nomás queda. ahí nomás queda. Aquí porque este solo es un término y este de dos términos no se pueden simplificar, ¿verdad? Ojo, tener cuidado. Esta expresión ahí nomás queda, ¿verdad? Ahora, si fuera solo un término acá, ahí sí, pero acá no. En este caso no. Ejemplo 4. Ya miramos un poco, nos dice determinar la derivada de la función y igual logaritmo natural de x más 3 por x cuadrado menos 5. Ya es una función, logaritmo natural de un producto de funciones, una función compuesta. Entonces, en este ejemplo, se usa primero, antes de derivar, tenemos que usar la ley número 1 de las leyes de los logaritmos para transformar la expresión anterior. ¿Cuál es la ley del logaritmo? Número 1, aquí la escribí, que el logaritmo natural de a por b es igual logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Entonces, primero la función la transformo aplicando en otra expresión, aplicando ley de logaritmo del producto, ¿verdad? Entonces, el logaritmo natural de este, x más 3 por x cuadrado menos 5 equivale logaritmo natural de x más 3 por logaritmo natural de x cuadrado menos 5. Bueno, una vez transformado la función original, con la ayuda de la ley del producto de logaritmo, se utiliza la fórmula que si y igual logaritmo natural de 1, entonces derivada de y es igual derivada de u. Entonces aquí para no escribir u para cada expresión, lo que hice es que la ley, el logaritmo, le pongo esta otra notación, ver que es lo mismo, derivada de base de x, que esta es otra expresión, de la expresión de arriba, ¿verdad? Para hacer derivada cada uno arriba, ¿verdad? De cada logaritmo, del primer logaritmo, sobre x más 3, que es u, ¿verdad? Que es u para... que es u del primer logaritmo natural de x más 3, derivada de x más 3 sobre x más 3. Más la derivada de segundo logaritmo, la expresión de u, que es x cuadrado menos 5 sobre x cuadrado menos 5, que es el equivalente de u, ¿verdad? Bueno. El equivalente de u. Ingeniero, Diga, ahí donde tiene dx, ¿por qué le pones? esa es una notación para decir que estoy derivando esto es esto. Dx es una notación, esto indica que estoy derivando con respecto a x
la expresión x más 3. Es decir, ¿ah? Sí, está bien, Di. Ajá, y lo mismo acá, ¿verdad? Ok. Entonces, esto, derivada de u, esta es otra notación. Esto es para no escribir u varias veces para simplificar un poco el espacio acá, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es lo mismo pero aplicado, ¿verdad? Acuerden que es una de las notaciones para derivada. Entonces, derivando esto, se deriva el primer término de x, que es 1, y el segundo es 0, por eso solo queda un término acá. Y aquí, derivada de x cuadrado es 2x, menos derivada de 5, que es 0, ¿verdad? Eso está claro, que derivada de una constante es 0, ¿verdad? Y la expresión final de la derivada de esa suma de logaritmos que quedó, entonces nos queda 1 sobre x más 3 o más 2x sobre x cuadrado menos 5. O sea que cada logaritmo lo que se deriva es solo es arriba, ¿verdad? La expresión que queda dividida entre la expresión a la cual se le saca el logaritmo en la función original. Bueno, en la función después de aplicar leyes de logaritmo. ¿Está claro ahí? ¿Preguntas? Bueno, pero muy bien la pregunta. Esto es una expresión, es lo mismo que decir derivada de, nada más que ya lo pongo con todo el dato, ¿verdad? Para no... Es que hay otra que no me gusta que dice d sobre x, una notación que es muy larga, entonces mejor uso esta. Indica que derivo todo esto. Nos quedan 7 minutos, dice el... Bueno. Ejemplo 5, nos dice determinar la derivada de la función y igual logaritmo natural de raíz cuadrada de x menos 3. Entonces, para facilitar el cálculo de esta derivada, recurrimos a una de las leyes del logaritmo, específicamente a esta ley, ¿verdad? Que dice que el logaritmo natural de raíz enésima de a es igual a 1 sobre n por logaritmo natural de a. Entonces, aplicamos la ley a la función, ¿verdad? De la ley del logaritmo. Entonces esto, y logaritmo natural de x menos 3 igual logaritmo natural 1/2 por logaritmo natural de x menos 3. Entonces recuerden que en una de las leyes del logaritmo, de que si hay una constante multiplicando a la función, la constante se va a copiar y solo se deriva esto, ¿verdad? Entonces aquí... Entonces, como después hay que aplicar esta fórmula, ¿verdad? Logaritmo natural de u igual, su derivada es derivada de u sobre u. Identificamos u. ¿Cuál es u acá? X menos 3. Derivada de u es 1, ¿verdad? Porque derivada de x es 1 y esta queda 0, entonces solo va a quedar un término. Por tanto, la derivada va a ser 1/2 que la constante se copia multiplicando por la derivada de logaritmo natural, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada? 1, derivada de u, que es 1 sobre x menos 3, que es la misma expresión que aparece acá. Entonces, esta va a ser nuestra respuesta. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si en vez de raíz cuadrada hubiera sido raíz cúbica? ¿Cómo hubiera quedado la respuesta? Pregunto. Raíz cúbica, es decir, hubiera aparecido un subíndice 3 aquí en radical. ¿Cómo hubiera quedado la respuesta? Si en vez de... Si aquí hubiera sido raíz cúbica de 3, hubiera aparecido un 3 acá, ¿verdad? Aquí donde estoy. Entonces, ¿cómo hubiera quedado acá? ¿Quién me contesta? En vez de 1/2, ¿qué hubiera quedado? ¿Me escuchan? 1/3. 1/3, sí. O sea, que no se asusten si no aparece raíz cuadrada. Si aparece raíz cúbica, mejor, porque ahí está porque aparece, tiene que escribir. La raíz cuadrada es la que nos escribe, ¿verdad? 2, cuando hay raíz cuadrada. 1/3.
Muy bien, entonces hubiera quedado la misma respuesta, pero con un tercio. Eso cambia, solo cambia acá. Aquí hubiera sido un tercio si hubiera sido raíz cúbica. Ejemplo 6. Nos dicen, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural x cuadrado más 1 sobre 3x cuadrado menos 6x. Entonces, para facilitar el cálculo, aquí hay que recurrir a leyes de logaritmos, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar esta ley de logaritmo, que el logaritmo natural de un cociente a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Entonces, al aplicar esta ley a nuestra función, el y igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1, es decir, aquí, es decir, esto, al aplicar esta ley, queda logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos logaritmo natural de x de 3x a la 4 menos 6x. Esto después de aplicar la ley de logaritmo de un cociente. Después de aplicar esto, nos queda esto. Entonces, como y es igual logaritmo natural de u, aquí vuelvo a escribir la fórmula de su derivada de u sobre u. Entonces, para cada uno, hago la derivada para no estar copiando u varias veces. Entonces, esta derivada de u, digo aquí, derivo con respecto a x, esta expresión, ¿verdad? Del primer logaritmo, sobre u, que viene siendo la expresión que está acá, la misma, menos, como están restando, ¿verdad? La derivada de esta expresión que equivale a u, aquí no la derivo de un solo, sino la puse así para indicar que tengo que derivarla, ¿verdad? Sobre u, que en el segundo logaritmo es esta expresión, ¿verdad? Está escrita aquí, de nuevo. Después de derivar el primer término de x cuadrado, el 2 baja, entonces queda 2x. Queda solo porque la derivada de 1, que se deriva, queda 0, ¿verdad? Recuerden que derivada de una constante es 0. Y por eso es importante, les digo, tengan esas formulitas, las básicas anteriores, hay que tenerlas ahí, ¿verdad? De incremento no, las de incremento no, más las de derivadas, ¿verdad? Esas son importantísimas. Una cadena, ¿verdad? Hay que utilizarlo. Lo mismo, menos, después de derivar esto, aquí hay dos términos, 3, este 4 pasa a multiplicar, queda 12. 3 por la de 4, 12, y aquí queda, como le resta una unidad, queda 3, ¿verdad? Menos 6x, recuerden que como va x ahí, entonces la derivada de x es 1, entonces aquí se va a quedar 6. Sobre la función original u acá. Entonces, la respuesta nos queda de esta manera. 2x sobre x cuadrado más 1 menos 2x cubo menos 6 sobre 3x a la 4 menos 6x. Entonces, esto hasta el momento ya nos va a sacar el zoom, ¿verdad? ¿Se entiende acá este ejercicio?